Bien, cambiemos de tema. Me quedé pensando bastante en la entrevista que tenemos recién con Andrés Colman Gutiérrez, ¿no? Periodista paraguayo, y esta investigación suya sobre Stroessner, sobre la larga dictadura de Stroessner y sus atrocidades. Nos vamos a charlar con un sociólogo, pero a la sazón también periodista, que viene publicando en varios medios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace ya un tiempo, haciendo jugosos y profundos análisis políticos de nuestra realidad, ¿no? Pedro Lacur está en línea. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Miguel? Un gusto, como siempre. Bien. Hemos charlado así informalmente más de una vez sobre San Luis, ¿no? Sobre las particularidades enormes que tiene la provincia de San Luis. Se me ocurre por ahí, salvando las enormes distancias, también la provincia del Neuquén, donde en el caso de San Luis incluso un gobierno familiar desde los tiempos de la conquista del desierto, más o menos. Y en el caso de Neuquén, un conglomerado político que también es interesantísimo analizar. Pero vamos a San Luis. Primer cuestión, ¿te ha sorprendido el resultado? Y después, ¿se puede hacer una lectura lineal, como hemos visto en algunos medios, del triunfo del gobernador electo? Para mí no se puede hacer una lectura lineal. Y no me sorprendió que lo que vi en el último tiempo fue que esa pelea entre Alberto Rodríguez Sá, que es el actual gobernador, y Adolfo, iba camino a algo parecido a lo que pasó, ¿no? Me parece que la victoria de Claudio Poggi habla un poco de eso también. Son consecuencias de esa lucha paticida que están teniendo ambos y sobre la que se sube hoy por hoy, ¿no? Juntos por el Cambio a nivel nacional, sobre todo, ¿no? Claro. Ahora, ahí voy a la no linealidad. Si esta es una, digamos, para hacer la lectura más escasa de luces, si esta es una pelea entre hermanos a la que se aprovecha la circunstancia y Poggi, que alguna vez no fue radical, digamos, ¿esto es tan sencillo de explicar o estamos hablando de una cosa más compleja como es, por ejemplo, el agotamiento de la población con dos figuras que ya están entrando en los 70 y la necesidad de un cambio hasta generacional, si vos querés? Claro. No, a mí me parece que entramos de lleno en lo que son las particularidades de cada provincia, ¿no? Claro. Porque también está el error ese, ¿no? De analizar las elecciones provinciales en general. Pasó con un montón de casos con los ojos de que puede ser la elección nacional. Claro. Que para mí, desde mi punto de vista, no tienen nada que ver, mucho menos ahora, donde hay una tendencia al provincialismo de las agendas mucho más marcado, ¿no? Ahí estamos. Y en ese sentido, San Luis, sin lugar a dudas, tiene esa particularidad de que el electorado puntano hace ya tiempo que viene viendo que hay un agotamiento, desde mi punto de vista, de lo que es el liderazgo de los hermanos. Yo desconozco cuál es el clima de opinión pública que hay respecto del gobierno, ¿no? Porque lo que a uno le venden respecto de San Luis es que, primero, que es un paisano, que es un modelo que por lo menos en las últimas décadas funcionó bastante bien, ¿no? En lo económico, por lo menos. Quizá esto sea una consecuencia más política. Pero como te digo, para mí tiene mucho que ver con las particularidades de lo que es la agenda puntana en este caso, ¿no? Bien. Revisando un poco a partir del caso San Luis, otros casos que también has mirado, como es el caso de la provincia del Neuquén, donde tampoco es tan fácil hacer una lectura lineal. Vos acabas de decir algo recién muy interesante, me gustaría que lo desarrolles un poco, ¿no? Que las agendas como que están provincializadas, y eso de alguna manera algún rebote hacia la elección nacional también va a tener, como para que no hagamos lecturas fáciles en ningún lado, digamos. Total. Sí. Yo lo que leo es que hay una creciente provincialización de las agendas, pero que eso también es como una retroalimentación, porque muchas veces desde las provincias hay discursos cada vez más fuertes respecto del centralismo porteño, ¿no? Y de la centralización de las agendas nacionales en Buenos Aires. Pero cuanto más se incentivan y se alimentan las agendas provinciales, más lugar están dejando al centralismo porteño para que haga uso de la agenda nacional, ¿no? Hay una que tiene que ver con las dos cosas.
Vos hace 30 años tenías gobernadores, tenías figuras provinciales deseosas de disputar el poder nacional. Hoy eso no pasa. Hoy eso no pasa. Hoy el poder nacional se disputa en el conurbano bonaerense, y se disputa a través de figuras que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires y con la provincia de Buenos Aires, pero te diría que en los últimos años se volvió todo mucho más porteño incluso, o mucho más de ambas. Claro. Y en ese sentido se complejiza un montón el tema de analizar las diferentes coyunturas provinciales, pero también permite, a su vez, ver las particularidades. Vos decías recién Neuquén, ¿no? Me parece que en Neuquén lo que hubo no fue una derrota total del MPN, ¿no? Uh-huh. En todo caso, lo que se puede decir es que hubo una derrota, fue la primera derrota de los Zapag. Claro. Lo que vimos fue una interna abierta del Movimiento Popular Neuquino, en la que los Zapag, después de 60 años, pierden ante una figura que que como él mismo lo dijo, Rolo Figueroa, él mismo la noche de la elección, él se autodenominó como un cuadro de un hombre del partido, del EPN, ¿no? Entonces, también es interesante ver eso, ¿no? En el caso de Neuquén, las particularidades notables que tiene una provincia como la de Neuquén. Claro. Por último, y me parece que esto también está bueno, ya mirando un poco la elección nacional que se avecina, vos dabas una clave interesante recién, ¿no? Cuando uno conoció al insigne consultor ecuatoriano, él vino como a descubrirnos algo que siempre supimos, que hay diferencias enormes entre porteños y el resto del país, que hay diferencias enormes entre grandes sectores sociales y hay una concentración de población y riqueza en la Argentina que divide al país en dos grandes mitades, ¿no? Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, por un lado, y el resto del país por el otro. Y a eso por le sumás, y me parece con mucha claridad, el tema conurbano, que es donde se da la madre de las batallas, según la llaman. Uh-huh. Es decir, de alguna manera, esto explica que cada gobernador o cada provincia la pelee para adentro y que cada intendente incluso la pelee para adentro. Sin duda, sin duda. Y eso se nota mucho más en las provincias cada vez más alejadas de la ciudad de Buenos Aires. Hay algo muy interesante también ahí, que es que la provincia de Buenos Aires nunca tuvo una agenda propia. Está muy atada a lo que pasa a nivel nacional también, ¿no? Tal cual. Eso también es una consecuencia creo yo, de los últimos, sobre todo de la reforma del 94, ¿no? Ahí hay una concentración, ese conurbano, ¿no? Les impide de alguna manera tener una narrativa bonaerense. Claro. Casi siempre está atado a lo que suceda con su candidato a nivel nacional, o sea, el presidente, digamos, ¿no? ¿Con qué presidente van las boletas? Esa es la gran cuestión. Y después sí, yo creo que hay una tendencia de parte de los gobernadores y de los intendentes, pero sobre todo de los gobernadores, de cercar, digamos, de alguna manera las provincias y jugársela y tener ahí un relato propio y sobre todo consolidar ese poder. Misiones para mí es el paradigma total, ¿no? De todo esto. Tal cual. Y lo estamos viendo después de la derrota, o sea, lo que está pasando en San Luis y lo que pasó en Neuquén. Yo creo que después de lo de San Luis y lo de Neuquén, Misiones, o el caso misionero, digamos, la Renovación y Rovira, sobresalen cada vez más, ¿no? En ese sentido. Claro, claro. Para volver a San Luis y cerrar, hay una foto, ¿no? La de Poggi con Larreta, pero no está en la foto el Rodríguez Sá que lo apoyó, y uno cree que ese Rodríguez Sá, el Adolfo, no se va a retirar de la política porque ganó a Poggi. Poggi no ganaba sin él, digamos, es decir, la lectura sencilla de ganó Juntos por el Cambio en San Luis no es del todo cierta, quizás ni siquiera sea cierta. Exacto. Sí, es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Me parece ahí que hay que ver cómo juega Adolfo. Claro. Porque de alguna manera le sirvió, o sea, le sirvió en bandeja a Juntos la actividad extra. Claro. Que no es un análisis un poco más malintencionado, ¿no? Sin duda. Y hay que ver cómo juega. Yo no lo veo a Adolfo Rodríguez Sá con el cambio. Por eso me parece que tiene mucho más que ver con cómo se desarrolla esa interna con Alberto, que ayer también dijo que se va a retirar, él sí dijo que se va a retirar de la política, que piensa hacerlo. Hay que ver qué pasa con Adolfo. Yo creo que lo veo un poco más activo en la política montana interna. Tal cual. Bueno, seguiremos en contacto, Pedro. Seguiré molestándote cada tanto.
Pero muchas gracias, Miguel, y como siempre un gustazo charlar con vos. Te mando un abrazo. Igualmente, Pedro Lacour charlando con nosotros, sociólogo, investigador, periodista también, analista político, mirando un poco el resultado de algunas elecciones y tratando de extraer de allí algunas tendencias para el análisis más macro de la política, ¿no? Está claro que hacia adelante parece ser que este modelo de las provincias, discutiendo su política interna hacia adentro muy fuertemente, ¿no? Tratando de separarse abiertamente de la discusión política a nivel federal o nacional, ¿no? Me parece que eso es interesante verlo, porque por allí se van a empezar a explicar muchas alianzas que hacia dentro de las provincias tienen una explicación y que leídas de afuera o no se entienden o se explican mal, ¿no? Algo de eso está pasando. 28 minutos pasaron de la hora 10.